circunstancias históricas que son indispensables para entender el fondo de estas endechas, lamentaciones en el libro de Jeremías. Haciendo un poco de historia, recordarán ustedes que Israel, que era una nación unificada, se había dividido en dos por causa de la rebelión del Jeroboam, general de ejército, que se había sublevado frente a Roboam, obviamente por el desatino, descriterio de este joven rey gobernante que no siguió el consejo de los ancianos y grabó al pueblo con tributos muy grandes, gravosos, que no les hacía posible a ellos vivir. Si hubiese sido algo así, sería como una marcha como de la AFP, así multitudes que estaban en contra de las políticas, de lo que se estaba ahí realizando, y él no supo escuchar esa realidad y ajustar los tiempos. Entonces le vino una sublevación muy grande y el reino estuvo dividido en dos, y de ahí nunca más se volvió a unificar hasta después de muchos siglos, recién ahora que existe Israel como una sola nación. Entonces, el episodio que vamos a ver ocurre al final ya de los dos reinos. El reino del norte había sido llevado cautivo a Nínive muchos años atrás, y el reino del sur seguía, y al profeta Jeremías le toca traer voz y palabra de Dios en el ocaso de Israel. En la parte ya final, cuando aún el gobierno, el reino del sur, iba a ser totalmente destruido por Nabucodonosor. Esas son las circunstancias críticas donde, como digo, ya Nínive había estado todo en el exilio, la parte del norte, y previo al exilio aquí a Babilonia, el año 586 a.C. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Comienza Jeremías, el autor de este libro, diciéndonos: vino a mí palabra del Señor que le vino a Jeremías en los días de Josías, rey de Judá, Joacim, Sedequías y la cautividad de Jerusalén. 5 reyes. Él estuvo profetizando por un largo periodo de 4 décadas, 40 años, y como digo, son los últimos peores 40 años de la historia del pueblo de Dios, que le llevó no solo al cautiverio de Samaria del norte, sino que también en el sur. Así que en unas condiciones muy extremas, muy antagónicas, donde los corazones estaban cerrados a escuchar la palabra de Dios, las mentalidades, las costumbres, la cultura, las grandes mayorías de los pueblos, estaban ahí de las tribus y de todos los que habitaban en la zona, totalmente ajenos y contrarios a vivir conforme a los principios de Dios. Les parecían retrógrados, arcaicos, fuera de época, y un espíritu progresista, liberalista se había invadido de toda la nación de Israel. Entonces, en esas circunstancias, el propio Jeremías da cuenta. Dice: vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La historia nos registra con claridad que cuando esto ocurrió, que fue el año 627 a.C., Jeremías era un jovencito descendiente de la casta sacerdotal y que tenía apenas 20 años, jovencito, con todo un porvenir por delante, y inesperadamente Dios lo llama y le dice estas palabras: antes que tú estuvieses formado en tu vientre, antes que nacieses, que dieres tu primer grito de júbilo de nacer a esta tierra, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, su vocería, su palabra, sus argumentos eran trascendentes no solo al pueblo de Israel. Y la respuesta de este joven: Señor, dijo. Y yo me he quedado pensando, y me gustaría que usted busque en las diferentes versiones de la Biblia esta exclamación: Señor, como diciendo: ¿qué me está diciendo? ¿Cómo a mí?
hay una connotación de imprevisto, de sorpresa, de desconcierto. Y él inmediatamente, lo mismo que ocurrió con Moisés y con tantas veces con los seres humanos, cuando Dios nos llama y le está tocando a la puerta de sus corazones y le dice: Señor, pero yo no sé hablar, ¿cómo voy a ser profeta a las naciones? Soy un niño. Y mire usted la humildad, ¿no? Era un jovencito, habiloso, inteligente, conocedor de las Escrituras, porque vivía a unos pocos kilómetros de la ciudad y sabemos que estaba descendiente, hijo de sacerdote, así que instruido en la palabra desde pequeño. Pero él, en humildad, se reconoce un niño. Y Dios le dijo: no digas soy niño, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Mire, le está diciendo al ser niño, le está diciendo: yo no tengo experiencia, ¿cómo voy a ir a hablar a las naciones? Y la historia nos registra después que él se codió con los reyes y estuvo entonces dando palabra a diferentes gobernantes. Incluso hasta Egipto llegó en su ministerio. Y estaban las huestes caldeas, estaba la propia Israel. Entonces, no sé ni a dónde ir porque no tengo experiencia para esto, ni menos qué les voy a decir. El argumento que muchas veces las personas tienen para no cumplir. Y yo quisiera, por eso que pedí especialmente a los jóvenes que escucharan este llamamiento al profeta Jeremías, porque a los 20 años, ¿cuántos de ustedes tienen 20 años o mucho más? Y ya Dios le tiene un propósito, y el propósito recién él lo conoce a los 20 años, pero el propósito de su vida era desde antes del vientre materno, porque para Dios no hay tiempo ni edad. Pero él, por lo menos cuando se inicia la vida humana en el vientre materno, ya Dios tenía un propósito para esa criatura en el vientre. Así que jóvenes, tomen muy en cuenta incluso esta reacción que hace Jeremías de apocarse un poco. Y bueno, reitero, aquí yo veo no rechazo porque no rechazó él, sino que más bien un gesto de humildad, de diciendo: no tengo experiencia, ¿cómo voy a ir a las naciones? Y cómo no sé ni a dónde ir ni qué decir. Y Dios le dice: no te preocupes, porque yo te he escogido. Y por lo tanto, Dios al que llama, lo capacita. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Lo primero que tiene que hacer un mensajero es tener un mensaje, valga la redundancia. Hay que tener un mensaje. Y ese mensaje no es el de nuestras ideas o mente, es el de la palabra de Dios. Y los cristianos somos mensajeros de Cristo. Y tenemos, por ende, que ser ungidos por Dios en el corazón, en nuestro cerebro, que la palabra de Dios sea la directora, la que dé las directrices, la que ilumine nuestro pensamiento y nuestra acción. Por eso, lo primero que tiene este joven es el ungimiento de la palabra de Dios, la unción, la luz que da la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Jóvenes, escudriñen la palabra de Dios, y los adultos y todos los que nos consideramos mensajeros de Cristo, embajadores del Señor, es un imperativo, una obligación, tener hambre y sed de la palabra, aprovechando estas instancias. ¿Qué le hace media hora, 40 minutos, donde quiera que esté, todos los días martes? Ponga atención, tómelo como algo sagrado y va a aprender, porque Dios les va a estar hablando cosas profundas para poder usted ser un mensajero eficaz. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Mire, le da también una trascendencia de la misión.
no cosas pequeñas, para edificar, para plantar, tanto para demoler lo que está malo, para sacar de cuajo lo que no corresponde, lo que está mal construido, lo desviado, lo que no va a resistir los embates de la vida, y edificar y plantar las cosas nuevas, que es la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios vino de nuevo a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué escuchas tú, auditor de Reflexión en Red, en esta hora? ¿Qué estás viendo, Jeremías? Y él dijo: veo una vara de almendro. Bien has visto, dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y en esta imagen tan poética como es el Señor, en una varita floreciente de almendro que nos anticipa la primavera y el fruto que da el árbol, entonces la palabra de Dios, que es fructífera, está ahí a punto de brotar para dar ese fruto eterno. Le está diciendo con eso que es inminente la tarea y el mensaje que él tiene que dar. Pero aquí viene algo. Vino a mí la palabra del Señor por segunda vez diciendo. No nos dice, no nos aclara la Escritura cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda imagen que Dios le hace ver. Puede que no, en todo caso es una unidad, porque es dentro de un mismo llamamiento, por lo tanto no es mucho el tiempo que debe haber transcurrido. ¿Qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y efectivamente, Dios estaba aquí con esta imagen de una olla hirviente, que cuando la olla se da vuelta quema. La olla estaba ilustrando todo lo que habría de ocurrir con Israel en su ocaso y en su desobediencia. Dice, Dios le explica más: convoco a todas las familias de los reinos del norte, vendrán y pondrá cada uno su campamento. Y aquí está hablando de las huestes caldeas que vinieron a cercar pocos años después la ciudad de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor, contra no solamente Jerusalén, todas las ciudades del reino de Judá habrían de ser asoladas por estas huestes de los pueblos del norte, a causa de toda la maldad que ha tenido el pueblo de Dios. Entonces, amados jóvenes y auditores que escuchan, iglesia, creyente en el Señor, y si no cree que esta palabra le traiga fe, aquí está advirtiendo que los tiempos que se avecinan son muy difíciles. Dios es un Dios de juicio, de justicia. Él hace cumplir sus planes y sus propósitos de todas maneras. El mundo de ese entonces se había secularizado. Hoy día las sociedades contemporáneas excomulgan a Dios de las calles, de los parlamentos, de las leyes, de la familia, de los hogares, de los colegios, de todo. Se trata de, como dicen algunos, privatizar la fe, llevarla recluirla o remitirla a un rincón de la vida del ser humano. Y tal como Dios los castiga aquí: proferí mi juicio contra los que me dejaron, incensaron a dioses extraños, la obra de sus manos adoraron. Cuando dice la obra de sus manos, es cuando el hombre se engolosina en lo que él produce, su propia tecnología, su propio progreso, el propio desarrollo que el hombre ha tenido, lo lleva a la vanagloria, a la soberbia, al orgullo, a decir: ya no te necesito, Señor. Entonces, amados, en esas circunstancias adversas, difíciles, con toda una humanidad en contra, Dios llama a un joven que escuchas, toma muy en serio este llamado. Y anciano y persona mayor que tienes un espíritu joven, que te renuevas día a día, toma muy en serio esta palabra, más allá de la edad física que tengas. Ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos significa amárrate el cinturón, abróchate bien con la túnica, levántate,
No te quedes ahí pusilánime, cobarde, autocomplaciente, marginado. Levántate, háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos. Y que yo he puesto en este día, te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Mire las ilustraciones que pone. Contra toda esta tierra, contra los reyes, los príncipes, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti. No te será fácil. No será que te van a aplaudir por vivir conforme a lo que Dios dice. No vas a recibir grandes aplausos de la sociedad, de tus amistades, del entorno, por vivir conforme a los parámetros del Señor. Muy por el contrario, resistencia, recelo, crítica, juicio. Pero yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Así fue el llamamiento de este profeta Jeremías. Reitero, joven. Ahora, ¿por qué se le llama el profeta llorón? Él como un joven tiene otro tiempo y otra medida. Dije al comienzo que él profetizó por 40 años. Entonces, imagínense el primer año, los 2 primeros ya luchó, batalló, en fin, pasaron 5 años, 7 años, y él le seguía diciendo, vienen las huestes enemigas, les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, y no pasaba, y no ocurría. Y él tenía que seguir advirtiéndole al pueblo que corrigiera su conducta, que cambiara de actitud, que volviera a la senda angosta que lleva la vida, y las señales de juicio de Dios no llegaban. Entonces él llegó a quejarse mucho de Dios y quiso renunciar y le dijo, bástate, ya no, Señor, no más. Y después él confiesa que había como un fuego en su interior que quemaba sus huesos y no pudo resistir al llamado, ¿no? Estuvo muchas veces anhelante y deseoso. Hay una parte muy hermosa con una depresión muy profunda que él tiene y que ya desea morirse y no haber nacido precisamente con esa misión que él tenía desde el vientre de su madre, y él anhela haber muerto en el vientre al igual que Job. Entonces pasó por todos estos altibajos, y por eso decir que el ser embajador del Señor no es un tema de corto plazo, que requiere mucho coraje, mucho valor, mucha consagración al Señor. Y como ven aquí ustedes, él gobernó 18 años con Josías, 3 meses Joacás, gobernó muy poco, después Joaquín, Sedequías, los 5 reyes con los cuales él estuvo trayendo la palabra del Señor, siendo un sacerdote. De ahí entonces que este libro Lamentaciones lo ilustra muy bien, porque el libro que él escribe acá está situado después que cae Jerusalén, después que se cumple todo lo que él había dicho. Y en la medida de estas semanas que vayamos indagando en esta poesía, en estas endechas que son 5 capítulos solamente, solo 5 capítulos, 5 poemas, 4 de ellos, los 4 primeros, son un acróstico. Acróstico significa que cada uno de ellos comienza con una letra del alfabeto hebreo, que son 22. Los 4 primeros capítulos tienen 22 versos cada uno, y cada uno inicia, reitero, con el alfabeto griego, como diciendo, en griego, en hebreo, perdón, es Aleph y Tab. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es como una endecha que quiere dar algo completo de lo que fue la desolación, el sufrimiento, el dolor causado por la obcecación del hombre, por no querer cambiar de conducta, por ser obcecado en perseverar en sus malos caminos, por no atender la palabra del Señor, no acatarla, no obedecerla y perseverar en su desvarío. Así que vamos a analizar hoy día la primera endecha, que apunta a la soledad y la desolación. Tal vez no alcancemos todo, pero quería dar esta introducción para que ustedes nunca se les olvide que el libro de Lamentaciones son las endechas, los lamentos, los clamores, las agonías que expresa
un pueblo sufriente que ha tenido que ser desolado y está yendo al exilio y está siendo entonces disciplinado de parte del Señor por su causa. Y cómo se va expresando en esta poesía ya lo vamos a ir viendo. Básicamente el capítulo primero, esta primera poema, lo podemos dividir en dos partes. La primera, que es del verso 1 hasta el 10, que es la descripción de la ciudad, centralizando todo lo que ocurre en el reino de Judá, en su capital, la ciudad de Jerusalén. Y después la súplica, de los versos 11 al 22, el clamor que pide los habitantes de esta ciudad para pedir entonces la misericordia del Señor. Esta ciudad esplendorosa, como era Jerusalén, parte así la endecha. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Acuérdense ustedes que Nabucodonosor y después su capitán desolaron completamente, quemaron todas las casas. La intención era que desapareciera Jerusalén de la faz de la tierra. Destruyeron incluso los muros, por eso Jeremías después tiene que volver. O sea, no fue solamente un exterminio a los seres humanos, sino que quisieron también la ciudad que no fuera siendo. Acuérdense usted todo el apogeo que había tenido. Entonces ha quedado sola esta ciudad populosa, que fue el centro de un gobierno como Salomón, que fue la lumbrera para todo el universo conocido de aquel entonces, donde venían de todas partes del mundo a escuchar lo que acontecía en esta ciudad de Jerusalén. Así que convergían de todas las naciones, una ciudad famosa, extraordinaria, llena de gente. Ha quedado desolada, grande entre las naciones. Se ha vuelto como una viuda. La viuda muchas veces que se siente sola, abandonada, muchas veces en los sectores populares, sin grandes recursos, también en los sectores medios, le cuesta salir adelante para sus cosas, se ve sin el amparo de su cónyuge, como hoy día también tantas mujeres solas que construyen con mucho esfuerzo. Está hablando ahí entonces del doble esfuerzo que se hace. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ella, a la cual le traían, se enseñoreaba porque su imperio tenía muchas ciudades pequeñas que dependían de esta capital. Ahora ella es esclava, es tributaria. Lo poco que producía tenía que darle al rey babilónico, a los caldeos. Fíjese usted que se llevaron a toda la gente en el cautiverio, inteligente, capaz, y dejaron solos a unos agricultores y a la gente más discapacitada. Y dejaron a estos agricultores para que produjesen. Y de ese producto tenían que darle tributo al imperio que los dominaba. Amargamente llora en la noche. Sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, y aquí cuando está hablando de todos sus amantes hay una simbología, porque Judá muchas veces se alió con naciones vecinas que no eran creyentes para oponerse en alianzas militares, que no eran creyentes en Dios. Hizo alianzas con gente que no era israelita para enfrentar otros enemigos. Hoy día todos la abandonaron. Nadie le vino a amparar, a apoyar, cuando ellos en otros momentos sirvieron de apoyo a tanta gente. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Habitó entre las naciones, no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron. Este pintor muestra ahí esas multitudes que van saliendo de la ciudad con un bolsito cada uno, lo máximo que llevarían, sus más precarias condiciones, como la gente que huye hoy de Siria, del Medio Oriente, que usted los ve ahí con riesgo, pero aquí van prisioneros, con cadenas o
¿cómo se dice?, escoltados por soldados para que no se quedaran en el camino, para ir a ser cautivos en una ciudad tan lejana. ¡Qué dolor, qué tremendo, qué angustia! Las calzadas de Sión tienen luto, dice. Aquí hay siempre, estos poemas son, valga la redundancia, son poéticos, así que son imágenes. Y mire usted, y con esto vamos a terminar porque es muy hermoso para ir rápido en esto. Creo que ya hemos dicho muchos conceptos que son trascendentes, pero cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase a la ciudad, allí se acordó de los días de su aflicción, de sus rebeliones. Mire usted, aquí vino el arrepentimiento tardío, cuando estuvo desolada, cuando estuvo en la aflicción, se acordó y dio cuenta cómo había desobedecido la palabra de Dios y de todas las cosas agradables que Dios le había permitido tener y que él o ella o la ciudad entera, los ciudadanos, las familias, la maltrataban o mal gozaban o mal utilizaban, no para las cosas santas y buenas, sino que para sus deleites, sus placeres, siguiendo obsecuentemente contrario a la palabra de Dios. Así que en esa adversidad, en esa desolación, por eso es que esto es una endecha, yo me imagino esta endecha cantada con buenos músicos, quizá aquí algún músico se le podría poner, y alguna paráfrasis o buscando unas versiones más modernas, cómo irían repitiendo siervos que no hayan pasto, siervos que no hayan pasto, repetirían en distintos tonos cuando la gente huye, ¿cierto? Y qué bendición cuando Dios nos dice, el Señor es mi pastor,